Bueno, muy buenos días nuevamente y gracias al Señor por estar acá. Y yo lo felicito porque ustedes son los valientes que vencieron el calor, ¿no es cierto? Y se vinieron. Algunos están con los niños, con los hijos este fin de semana, que es el último antes de entrar a la escuela, ¿no? Entonces, algunos todavía están de vacaciones, pero bueno, gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar acá y hoy estaré hablando de un tema muy especial. Tan especial que la verdad que mi corazón, el Señor ha llenado de pensamientos mi corazón y mi vida para poderlos compartir con ustedes hoy. El tema de Gedeón, los jueces en el Antiguo Testamento. Como estamos viendo la historia, estamos viendo consecutivamente algunas lecciones acerca de la Biblia. Y hoy tiene que ver con este personaje de las Escrituras. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Hemos visto las películas de Sansón, ¿no es cierto? Ese hombre fuerte. Él era uno de los jueces también en la época de Israel. Gedeón, Sansón y una mujer, Débora, y otros, Samuel y otros 14 jueces. Una época bien especial del pueblo de Israel, del pueblo judío, que Dios usó, y hoy nosotros podemos tener muchos principios de valor para nuestra vida hoy. El título que le he puesto a este mensaje es el poder de la perspectiva. Y mientras aparece el título, el poder de la perspectiva, voy a pedirle al hermano que me ayude un momentico y bajamos este, hermano Refugio, lo bajamos aquí. Hoy voy a estar compartiendo así más cerquita a ustedes, como estamos más en familia, entonces quisiera compartir esto, el poder de la perspectiva. Perspectiva. Es tan importante la perspectiva. Lo que pensamos, lo que miramos, lo que observamos, la perspectiva. ¿Sabe que cuántas cosas serían diferentes en nuestra vida si tuviéramos la perspectiva correcta? Perspectiva no es lo que vemos, pero es la forma en que lo vemos. Es en la forma en que lo vemos. ¿Cuándo fue? Hace unos días, hace como 3 días, íbamos para el lago, para Burney Lake, a usar los kayaks. Iba con mi esposa, Cristian, Melissa, y las cuatas creo que iban con nosotros también. Ahí en una camioneta viejita que tenemos, pero nos lleva al lugar donde siempre queremos. Pero cuando íbamos en el tráfico era tan terrible en el 10, ¿no? 1604 y 10 yendo hacia Burney, pero porque están construyendo ese freeway. Entonces estaba la fila impresionante. Lo que normalmente nos gastamos 20 minutos, hora y más. Y nosotros ahí, pues ¿qué sucedió? Se calentó el carro, ¿no es cierto? Y habían varios carros que se calentaron y les tocaron hacerse a un lado, la policía estaba tratando de llegar a ellos y el de nosotros también se nos calentó, entonces nos tocó apagar el aire acondicionado en un calor como de 100 grados, 95, 97, y en el carro se siente peor, ¿no es cierto? Y el motores y todo eso, como 100 grados y empezamos a sudar. Entonces mi esposa Adriana dijo, cambiemos la perspectiva, pensemos que estamos en la montaña, que estamos en la nieve, que está haciendo frío. Bueno, siguió haciendo calor, pero con el chiste y el juego y abrimos las ventanas y el aire viniendo, como que se hizo más tranquilo el camino, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si empezamos a renegar y a decir qué calor, esto está muy sí ve y usted, y a echarnos la culpa el uno al otro? ¿Qué sucede? Más calor, ¿no es cierto? Y más sudamos y es más difícil. Cuando menos pensamos ya estábamos en el lago bien rico y debajo de los árboles no se sentía el calor. La perspectiva en la vida es muy importante. Hoy estaremos hablando de un personaje esencial en este momento de la vida de Jerusalén, de Israel, Gedeón, y su perspectiva. La perspectiva es importante, es un asunto serio, incluso en la forma que percibimos las situaciones y a nosotros mismos determinan nuestras actitudes, nuestras esperanzas, nuestras respuestas a situaciones, nuestro comportamiento. Sin una clara visión y una visión positiva, una perspectiva como Dios quiere que la tengamos, nos entregamos a la angustia. Yo he sido consejero ya por muchos años y he escuchado todo tipo de problemas humanos, algunos más sencillos, otros más complejos.
Pero si la perspectiva es negativa a toda hora, cualquier problemita pequeño es grande, ¿no es cierto? Y se nos acaba el mundo y nos entregamos a la angustia y nos aislamos de aquellos que amamos porque queremos controlar todas las situaciones de la vida. Necesitamos ponernos los lentes claros. ¿Recuerda la última vez que fue al optómetra o al doctor de los ojos, como decimos nosotros? Oh, qué diferente es, ¿no es cierto? Cuando usted tiene una visión así como opaca, como que no ve a la distancia, pero cuando va al optómetra y se pone los lentes y las cosas cambian. Cuando inventaron los lentes, fue tan interesante en el siglo XIII por unos monjes en Venecia. Ya otros antes habían pensado en la idea de poner unos lentes cóncavos y convexos al frente del rostro humano para ver mejor. Los lentes son importantes. Gedeón y Sansón eran hombres que necesitaban cambiar sus lentes, la perspectiva de la vida. ¿Sabe? Algo que afecta también cómo nosotros vemos la vida son lo que se llaman las distorsiones cognitivas. Distorsiones. ¿Sabe que todos las tenemos de una manera u otra? Son distorsiones, son patrones de pensamiento. Efesios habla que son como murallas en la mente, que se levantan ahí y nos hacen guerra a nosotros mismos. Distorsiones en el área de la mente cognitivas. Y un hombre hace en el 70 y algo nombró algunas de ellas. Yo voy a nombrarlas como filtrando las cosas. Podemos tener muchas cosas positivas y una cosa pequeñita negativa y filtramos todo y nos enfocamos solo en la cosa negativa. Se llama filtro. Ese tipo de pensamiento también obstruye la perspectiva de la vida, o descalificamos o etiquetamos o saltamos a conclusiones rápidamente o sobregeneralizamos o tenemos ese pensamiento de todo o nada. ¿Han conocido personas así? Todo o nada. La frase favorita o la palabra favorita es siempre. Tú siempre, y añádele ahí lo que quiera. O nunca. Tú nunca tal cosa. Cuando toda la vida, ¿no le han dicho alguna vez los hijos así? Tú nunca me amaste. Cuando toda la vida ha dado su vida por ese hijo, ¿no es cierto? Y lo levantó y trabajó y lo amó y le limpió los pañales cuando era pequeñito, pero tú nunca me has amado. Y generalizamos las cosas, todo o nada. Sí, muchas cosas, polarizing, y usted puede mirar ahí las distorsiones cognitivas que tenemos a veces los humanos que opacan la perspectiva real. En Hebreos 11, cuando nos hablan de los hombres de la fe, hablan de Gedeón y Sansón. Gedeón y Sansón fueron uno de los hombres ahí de los 14 jueces que hubo en Israel. Interesante que Gedeón va de la debilidad a la fortaleza y Sansón va de la fortaleza a la debilidad, humanamente hablando, y está registrado en las Escrituras. Sin embargo, Dios los utilizó en un momento especial que el pueblo necesitaba de sus fortalezas o de la vida de estos jueces. Estamos con estos dos hombres. Ellos fueron identificados en la Biblia como hombres de fe al final de su vida. El libro de los jueces graba lo que ocurre durante un periodo de 350 años viviendo en compañía de la idolatría. El libro de los jueces registra siglos de incumplimiento reiterado de Israel a obedecer a Dios y a honrar al Señor. Jueces capítulo 6, y vamos a leer este versículo, Jueces capítulo 6, del versículo 1 al 3 y después del 7 al 13. Ahí voy a concentrarme en este libro de los jueces. Si alguna vez tiene la oportunidad, lea el libro de los jueces, hay muchas enseñanzas ahí. Jueces capítulo 6, versículo 1 a 3, es el llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados.
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en el cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz, dice el Señor. El versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abeserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado? Y Gedeón hizo una evaluación correcta de la situación, pero incompleta, porque Dios no había terminado con el pueblo judío todavía. Ese es el problema de la perspectiva. A veces nosotros sí evaluamos lo que vemos con nuestros ojos, pero no olvide que Dios no ha terminado. Era correcta la apreciación de Gedeón, pero incompleta. Dios le había hecho una promesa al pueblo judío, ¿no es cierto? Recuerda, lo hemos estudiado. Le dice Dios a Abraham: te saqué de Ur de los caldeos y te voy a dar una nación como las estrellas, y tú serás el padre de la familia. El Señor estaba hablando espiritualmente, y tú serás el padre de generaciones. Esa promesa tan hermosa: y yo estaré contigo. ¿Qué había pasado? Ahora estaban los enemigos del pueblo judío, del pueblo de Dios, de esa promesa. ¿Qué había pasado con esa promesa? Es lo que pregunta Gedeón en este momento. Pero encontré algo esta mañana. Cada vez que uno abre la Biblia encuentra principios hermosos. Ábrala, léela. Esta mañana, después de ya haber preparado el sermón y tener todo listo, me puse a mirar y por qué estaban pasando por esa situación. Y en el capítulo 1 encontré la respuesta. Capítulo 1 de Jueces. En el versículo 21 dice: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. No arrojaron a este grupo. En el 27, tampoco Manasés arrojó. En el 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y el 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. En el 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. El 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, y tampoco Neftalí en el versículo 33 arrojó. ¿Sí ve el problema? Dios les había dicho: arrojen, saquen a todo ese pueblo, porque era un pueblo cananeo que adoraban dioses falsos, era un pueblo malo, era de lo más malo que había en toda aquella región, y Dios les dice: sáquenlos de allí. Pero ¿qué hacen ellos? Empiezan a negociar con ellos. Los hacen tributarios, no los sacan, los dejan ahí y empiezan a jugar, a mezclarse, ¿no es cierto? Dígame si eso no es un principio clave para nosotros hoy en día. No podemos ser tibios y pretender que todo nos va a salir bien. No podemos ser tibios en nuestra relación con el Señor y decir después: Dios, ayúdame, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando por estas? ¿No es cierto? No podemos a veces estar jugando con el pecado y con la santidad. O no podemos estar tratando de servir a Dios y a las riquezas. No podemos ser flojos en las cosas del Señor. Pero muy diligentes en el trabajo que sí nos da el dinerito material todos los días. A mí me llama mucho la atención a veces cómo nosotros sí somos puntuales para ir al trabajo, ¿no es cierto? Cuando las cosas del Señor, para leer las Escrituras,
o para ver una película, o para un programa de la familia. ¿Cómo llegamos a tiempo, no es cierto? Y cómo llevamos carne y asados, y el asado de H-E-B, ¿no es cierto? Que nos lo han metido por los ojos, el asado de H-E-B, ¿no? La carne, las fajitas y todo lo que hacemos. Nosotros los colombianos hacemos algo que llamamos salpicón, que es jugo con frutas. Y no importa el tiempo, y lo picamos y lo hacemos. Nosotros los colombianos nos gusta el salpicón y dedicamos todo el tiempo. Pero cuando son las cosas del Señor, qué pereza, ¿no es cierto? Ay, está haciendo mucho sol, está haciendo mucha lluvia, está haciendo aquello y dejamos las cosas. Sí, eso fue lo que le pasó precisamente al pueblo judío. No es un problema de estos días, es un problema que ha servido toda la vida, toda la humanidad. Hace 3.000 años, 4.000 años, el ser humano era lo mismo. Cuando está cómodo, ¿qué pasa? Se le olvida de las situaciones anteriores. Es por eso que a veces los más grandes avivamientos que hay en la actualidad es en países muy sufridos. América Latina está sufriendo un avivamiento espiritual tremendo. Iglesias llenas de personas que buscan del Señor. África, Asia. Ahorita en Moldova, la próxima semana se va un grupo de aquí para Moldova, cerca a Rusia. Y cuando van allá, wow, las iglesias, todos quieren escuchar la palabra del Señor. Cuando iba al Amazonas, esta semana estaba hablando con Mike yo fui muchas veces al Amazonas, ¿no? Y cuando íbamos allá, la gente se venía por un día a canoa para estar en el servicio el domingo o el sábado, porque empezábamos el sábado el programa. Y eso no era de predicación de 15 minutos, eran 2 horas, era toda la noche predicando. Y lo que más me llamaba la atención, le contaba a Mike, habían los sugieres son los que ayudan a la entrada y la salida. Ellos tenían un palo largo y por ahí a las 3 de la mañana, cuando ya se estaban durmiendo, oiga, despiértese con el palo. Y yo cuando vi ese palo, ¿qué están haciendo? No, es que estamos despertando a los que se van durmiendo a las 3, 4 de la mañana. Pero había ese gozo de servir al Señor, y cuando uno va por allá es de largo, ¿no es cierto? Es toda la noche, es alegre al Señor. Sí, pero el pueblo judío, cuando se acomodó, entonces empezó a mezclar. Dice que se casaron con las mujeres de aquella región que adoraban otros dioses falsos y hacían cultos raros y se mezclaban. Y ese fue el problema que tuvo Israel. Y los jueces eran necesarios levantarlos. El Señor entonces en este momento levantaba a estos hombres que se le llamaban jueces, pero no eran como los jueces de hoy en día, no eran abogados, eran como militares, eran como líderes que llevaban el pueblo a la batalla y echaban los enemigos afuera y traía libertad para el pueblo. Ese es el tipo de jueces. Y entre ellos está Gedeón, que es el que vamos a hablar hoy. Número 1. Primero, una respuesta humana basada en una perspectiva terrenal. Jueces 6:15 dice así: entonces respondió Gedeón, cuando el ángel se le apareció a Gedeón y le dijo: Gedeón, yo te voy a escoger a ti para que seas ese hombre valiente y esforzado y liberes a mi pueblo. Y Gedeón respondió, 6:15, entonces respondió Gedeón: Señor mío. Jueces 6:15, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cuántas veces hemos respondido humanamente a los desafíos del Señor? Así exactamente. Soy el más pobre, Señor. Soy el menor. Tengo muchos años. Soy el más adulto. Ya el tiempo de mi juventud se ha pasado. O lo contrario, soy muy joven. O no tengo los recursos. Sí, eso fue lo que dijo Gedeón en ese momento. Y Gedeón estaba, al igual que todo el pueblo judío, aterrorizado porque llevaban 7 años con este pueblo que los rodeaban, los madianitas, y ellos les robaban las cosechas, los asaltaban, destruían sus cultivos, robaban el ganado, mataban a la gente. Era una amenaza tremenda. Entonces los judíos, los israelitas, tuvieron que esconderse en cuevas, en montañas, y estar por allá escondidos, todos atemorizados porque aquellos venían y los robaban. Entonces Gedeón era un joven que había crecido probablemente en estas circunstancias difíciles y su mente estaba así, como con esas situaciones. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Él se había escondido. ¿Qué hacía en un lagar? En un lagar era como una cueva donde con los pies amasaban las uvas para el vino. No era el sitio donde
y aquellos que saben bien de cultivo, se limpiaba la cebada. Normalmente lo que se hacía para limpiar el cultivo era que se iba a las colinas, ¿no es cierto?, donde viene el viento. Y usted tiraba entonces las pepas de cebada, o el cultivo lo que era, y lo tiraba, y entonces la paja, el viento lo sacaba y caía el grano al piso. ¿Sí, no es cierto? Es una forma esencial, y tenía que estar en el abierto, encima de la montaña, pero no, Gedeón estaba escondido. ¿Por qué? Porque era temeroso, tenía miedo de que lo iban a robar, entonces se encontraba en aquellas circunstancias. Cuando se pierde la confianza, siempre se pierde la valentía. Confianza tiene que ver con lo que creo, y valentía tiene que ver cómo lo creo. Cuando se pierde la confianza, se pierde la valentía. Gedeón estaba escondiendo la comida de los madianitas, los enemigos del pueblo de Dios. A él se le había olvidado, y a veces a nosotros se nos olvida que Dios usó una viuda para sostener a Elías. Recuerda esa historia tan hermosa en el Nuevo Testamento, una viuda con muchas necesidades, sin embargo sostenió al profeta Elías. Una joven que Dios sanara para sanar a Naamán, una joven ama de la casa, servía en la casa de aquel gran general, y es esa joven la que Dios utiliza para sanar de la lepra al gran general Naamán. Usó un guerrero para enseñar una verdad espiritual. Usó un burro, para enseñar una verdad espiritual también a un guerrero, pero a un burro, a Balaam, ¿recuerda? Usó a un burro. Y si Dios pudo usar un burro, ¿por qué no me va a usar a mí? Iba a decir la otra palabra, pero no. Si Dios usó un burro, ¿cómo así? Sí. ¿Acaso qué necesitamos? Más estudio, memorizarnos. No. Dios te puede usar. Dios utilizó con Sansón una quijada, ¿no es cierto? Esa es una historia bien interesante. Con una quijada mató a muchos filisteos, enemigos del Señor. Una quijada de burro para acabar con los enemigos. Y el almuerzo de miel para alimentar, de unos jóvenes, ¿no? De un jovencito para alimentar a 5,000. Sí, entonces Gedeón dice que él tenía pocos recursos. Gedeón era inseguro, y él después pide señales para después liberar al pueblo del Señor, pero el Señor lo había escogido, no porque era un hombre de gran fe. Mire esto, nosotros los predicadores decimos, de gran fe, tenga gran fe, y gran fe. No, Dios usó aquí a un hombre que no tenía fe, porque fue lo que él dijo: Señor, yo soy el peor, yo soy el menor, una familia muy pobre, no tengo recursos, somos pobres. No era que tenía gran fe, Dios no lo escogió porque tenía una gran fe. En este caso, no era un noble guerrero como David lo fue, o tal vez Moisés. No era un hombre valiente como lo fue Josué. No era valiente. No era un soldado valiente. Lo contrario, era un hombre débil, en cierta manera. Había algo en su corazón que todavía no se había mirado. Dios no nos condena cuando necesitamos de su seguridad. ¿Qué le parece esa frase tan hermosa? Yo la voy a aplicar para mí. Dios no te condena, Dios no me condena cuando yo requiero de su seguridad. Él es como un padre amoroso. Y un padre que ama a su hijo, si ve la necesidad de seguridad, pues se la va a dar, ¿no es cierto? Dios no te va a condenar. Fue lo que yo veo al principio aquí con Gedeón. La perspectiva no es la cosa que vemos, sino en la forma que lo vemos. ¿Cómo ves tú tu vida? La perspectiva es muy importante, la forma como percibimos nuestras situaciones y a nosotros mismos. Esto determina nuestras actitudes, nuestras esperanzas, nuestras respuestas a cada situación de la vida. Sin una clara y positiva visión, nos rendiremos frustrados y buscaremos venganza. Nos apartaremos incluso de los que nos aman y trataremos de escapar a cosas que podemos controlar. Pero Gedeón respondió al Señor. Gedeón tuvo miedo. ¿Cuántos saben que el miedo paraliza? ¿A usted no le ha pasado? A mí me pasó en una ocasión con Melissa. Estaba aprendiendo a montar en cicla. ¿Se acuerda cuando los niños están y usted los lleva así y los lleva, y de un momento se me soltó y ya empezó? Y después, cuando yo vi que iba en una bajada muy rápido, y yo, en lugar de correr a irla a ayudar a agarrar, me quedé paralizado del susto.
Ha pasado muchas veces. Cuando se necesita actuar, como que se paraliza totalmente. Así le pasó al papá de Adrián en una ocasión. Nos contaba, fueron a un río y se estaban ahogando las dos muchachas, Adriana y su otra hermana mayor. Y el papá quedó, no pudo hacer nada. Y menos mal alguien saltó de otro lado y fue y las rescató. Pero ellas ya sentían que era la última zambullida en esa situación. Y dice el papá, ¿cómo es posible que yo no pueda hacer nada? El miedo paraliza en ocasiones a algunas personas. El miedo tiene el potencial de hacernos ver lo que no existe, ¿no es cierto? ¿Cuántos vemos gigantes en nuestra mente? ¿Cuántas veces en la noche no hemos podido dormir pensando en un gigante? Y al otro día es un enanito, es una hormiguita. Ay, y perdió toda la noche. A mí me ha pasado muchas veces. Ya a esta edad ya he aprendido. Sí, el miedo hace ver cosas, nos hace ver las cosas pequeñas como si fueran gigantes, esas cosas. El miedo puede tener un origen humano o diabólico también. El diablo puede enviar esos temores. Él no puede entrar a tu mente, pero envía como dardos, dice, son como flechas a tu mente. Y nuestra mente está bombardeada de temores, cosas, ideas, todo el tiempo. Va uno en la vida pensando, ¿hasta cuándo vamos a tener el complejo de Gedeón? Lo estoy llamando así por primera vez en mi vida, el complejo de Gedeón. Soy muy pobre, soy el menor, no sirvo, no puedo. ¿Hasta cuándo? Sin una clara y positiva visión nos rendiremos frustrados a la vida. El miedo, la confianza y el amor echa fuera el temor, ¿no es cierto? Dice las Escrituras. El amor del Señor, Dios me ama. Yo sé que Dios no me va a desamparar. Yo sé que Dios al final va a traer todas las cosas para bien a los que aman a Él. Yo creo en el Señor. Gedeón tenía un bajo concepto de sí mismo. Un bajo concepto de sí mismo impide desarrollar el potencial total que Dios tiene para tu vida. Yo lo digo con toda sinceridad. Una bajo autoestima, un bajo concepto de sí mismo no permite desarrollar el potencial que tú puedes desarrollar. El potencial mayor, el potencial más grande. Eso que el Señor te ha dado. Y no interesa la edad, los sueños, las visiones, los propósitos que Dios te ha dado. La vida es un regalo de Dios para ti. Lo que tú haces con tu vida es un regalo para Dios. Y cuando tú desarrollas todo el potencial que el Señor te ha dado, entonces estás agradando al Señor, estás logrando cosas grandes en la vida. Esta semana yo, pensando en este tema, les contaba a los hermanos del grupo cómo en una de las preguntas del libro decía, bueno, ¿qué temores tiene, no? ¿Qué potencial le falta para desarrollar? ¿O qué lo desanima más o menos? Es la idea, como Gedeón, no, Señor, soy muy pobre, muchos recursos. Y en mi ida a Hondo, a la cárcel, hablarle allá, yo como que desanimado un poquito, Señor, es 1 hora de viaje de ida, otra de venida, es a la madrugada que me toca llegar allá, es todo eso. Y a veces uno no sabe si esos hombres están recibiendo lo que uno les está hablando, ¿no es cierto? Porque están ahí, tantas cosas que pasan por la mente. Y así, bueno, Señor, pero estoy haciendo tu obra, ahí voy. Y esta semana pasada me hicieron una carta lo más de bonita, uno de los señores que salió, la carta más hermosa que usted puede, y sincera, de cómo lo ha impactado las palabras que yo le he compartido. Es una carta larga, bien bonita, y se la leí a mi esposa y dijo, wow, qué hermoso. Saber, y él decía, no solo a mí, sino a todo este grupo. Él está en medio de 60. Y hablamos de las cosas buenas, y yo les hablo del Señor. Y otro me decía después, es que usted no nos quiere meter la Biblia por la boca hacia la fuerza, sino que muy suavemente nos va hablando de las cosas, de la vida, del amor. ¿Sí ve cómo es el Señor de bello? Y así eres tú. Tú ni te das cuenta quién estás influenciando. Un día cuando tú llegues al cielo vas a tener una fila larga, gracias, y le dan la bienvenida cuando llegues al cielo, ¿no? Gracias porque por ti, pero yo no me acuerdo, sí, pero y para ti, ¿no es cierto? Porque tú una vez oraste por mí, porque tú sonriste una vez, porque tú una vez me escuchaste y siempre esto, o tú una vez me diste o diste esto. Sí, Gedeón tenía un bajo concepto de sí, pero el Señor quería cambiarlo. El rechazo incluye el rechazo que una persona ha sufrido durante su niñez o su juventud es un flagelo
que experimenta dolor tremendo en el corazón. Tal vez es eso. Es decirle, Señor, sana esta herida del rechazo. Y el diablo utiliza ese rechazo para dañar tu corazón y tu potencial. ¿Cómo identificar el autorrechazo? ¿Cómo identificar que hemos sido rechazados y que nuestro corazón se minimiza y que el potencial se acaba y como que no vemos salida? Varias cosas, yo voy a mencionarlas nomás hoy. ¿Cómo identificar el rechazo? Número uno, hay una atención extrema a las cosas exteriores, una atención extrema a lo que se ve, extrema, ¿no? Dos, sentimientos de inferioridad. No sirvo, no valgo, nunca voy a salir adelante. Miedo a ser rechazado. Entonces a todo le dice que sí, ¿no es cierto? Y temor a ser rechazado, entonces no quiere molestar a nadie. Sí, trata de hacer todo lo que los otros dicen. Esa es una idea, una identificación del rechazo. Dificultad en amar a otros. Como que no se puede, como que no hay nadie sirve, nadie vale. Esa dificultad de amar a otros es un punto que nos muestra, nos indica que puede haber un autorrechazo. Extrema autocrítica física. Es que soy muy delgadito, es que soy muy gordito, es que tengo mucho pelo, es que no tengo cabello, es que es curly o es liso, o los ojos, o la nariz. Bueno, no hablemos mucho de la nariz porque el Señor me dio una nariz bien especial a mí. Pero ese autorrechazo de las cosas físicas, ¿no es cierto? Y sufrimos por eso. Y eso puede ser una señal de que hay un autorrechazo, una autocrítica extrema, inútiles comparaciones con otros. Si yo tuviera aquello, si tuviera esta esposa, si tuviera este esposo, si tuviera estos hijos, si viviera en este barrio, si tuviera este carro, si tuviera esa comparación, aparición de la amargura. Pronto la amargura llega, la amargura es esa tentación, esa cosa que no podemos soportar y rápido explotamos. Inhabilidad para confiar en el Señor puede ser otra señal del autorrechazo. Y tal vez Gedeón estaba sufriendo muchas cosas. ¿Sí ve cómo nos identificamos con Gedeón? Siempre, qué hermosa es la palabra del Señor. Pero el Señor no lo juzga, lo acaba, lo desecha. No. El Señor trabaja con Gedeón. Y número dos, unos nuevos lentes para ver la vida. Gedeón necesitaba unos nuevos lentes para ver la vida. ¿Sí? Esta mañana me levanté y siempre me levanto a leer, a meditar y todo. Y salí al patio de mi casa y yo veía que las ramas del árbol que sembramos toda la familia hace muchos años ya están grandecitas y están así bajitas y no me dejaba ver hacia allá. Y como estaba pensando en la perspectiva y cambiar los lentes, dije, voy a cortar esas ramas que están así caídas. Nunca he podado este árbol, es lo que... Y cogí un serrucho porque habían unas ya gruesitas y dije, voy a cortarlo a la altura mía. Y empecé a cortar aquí, a cortar, y fue rápido, no fue muy, y corté y moví las ramas y fui y me senté otra vez y miré. ¡Qué diferencia! Pude ver allá las rosas que estaban al otro lado del árbol. Pude ver un árbol, tenemos uno bonito de flores, ahorita como está bien caliente y está rojo, bien bonito. Y pude ver los pajaritos entrando y saliendo. Y ahora entiendo de dónde sale el ruido de los pajaritos. Este árbol me estaba ocultando todo lo que estaba sucediendo, toda la vida que estaba sucediendo allá al otro lado. Incluso se ve más grande la backyard. Se ve un poco más grande, incluso se ve más bonito. ¿Es que acaso no es así cuando nos mandamos a peluquear? Se ve usted más simpático, más joven incluso le dicen. Y todo es así. Muy bien, ¿sí ve cómo cambia la perspectiva? Cambiamos los lentes. A pesar de la humanidad de Gedeón, él actuó diferente. Su perspectiva cambió cuando el Señor le dio la nueva perspectiva. Valentía no es la ausencia de temor, pero la creencia que hay algo más importante que el temor. Algo más importante que el temor. Hay algo que lograr. Eso lo dijo Ambrose Redman. Nosotros podemos aprender a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva divina de Dios. Necesitamos cambiar los lentes. Es algo que se aprende continuamente. Jueces 6:16
dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le afirmó a Gedeón. ¿Cuántos necesitan reafirmación hoy de parte del Señor? Donde el Señor te dice: yo te voy a sacar adelante, yo te voy a proveer, yo estoy contigo. No te preocupes, permíteme hacer la obra. Y el 22 al 24 de Jueces 6 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Sí, la perspectiva de Dios influencia tu perspectiva, y mi perspectiva influencia mi respuesta, y mi respuesta influencia los resultados que obtengamos el 100% de las veces. Nuevamente, la perspectiva divina influencia mi perspectiva influencia mi respuesta a las situaciones, y la respuesta a mis situaciones influencia el resultado de lo que va a suceder. Todas las veces, así es. Necesitamos unos lentes nuevos. ¿Cuál es la buena noticia para Gedeón y el pueblo de Dios? Que el Señor estaría con ellos, que el Señor iba a cumplir su promesa. La habilidad de una persona para aceptarse a sí misma está directamente relacionada con su capacidad de entender que Dios quiere lograr un propósito a través de su vida. Eso es importante. Dios quiere lograr algo a través tuyo. Sí, Dios quiere lograr algo. ¿Qué es? Tú no existes aquí solo para pagar la casa, para pagar el carro, para comprar comida, para comprar ropa, para envejecer, para darle a los hijos lo que más puedan y a los nietos después. Es algo más, ¿no es cierto? La vida debe ser algo más que comer, dormir, levantarse para trabajar, para comer, para dormir, para levantarse, para trabajar, para comer, para dormir. Mucho más es entender que tenemos un propósito especial de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué tal si empiezas a cumplirlo? Le pides al Señor y el Señor empieza a llenar tu corazón. Sí, por último, yo quisiera hablar, número 3, recuperando la confianza en momentos difíciles. Si la perspectiva no es las cosas que vemos, es la forma en que lo vemos. ¿Cómo ves tú las cosas? Porque tú puedes estar bajo el calor y crear un ambiente agradable en medio del calor. Y puedes estar en el frío y crear un ambiente cálido emocionalmente, alegremente con la familia. ¿Cómo vemos las cosas? Es lo importante. Por último, recuperando la confianza en momentos difíciles. Gedeón dijo a Dios en Jueces 6:36: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Y dice Gedeón que le puso una prueba al Señor. Bueno, Dios aceptó la prueba y cumplió lo que Gedeón quería. Dios no nos condena cuando necesitamos seguridad. Gedeón le pidió a Dios una señal, Dios se la dio. No es un modelo bueno para nosotros seguir tampoco. No le pidas señales al Señor. Nuestro trabajo no es pedirle señales al Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Obedecer al Señor, seguir al Señor. No es un buen modelo pedirle señales, porque yo he escuchado por ahí: oh, Gedeón pidió señales, yo también le voy a pedir señales. No, tú y yo no debiéramos necesitar señales para seguir al Señor. Yo no necesito señales para seguirlo, yo lo voy a seguir porque yo le obedezco, porque es real lo que Él dice. Sin embargo, Dios fue bueno, Dios es amoroso, y Dios cumplió las señales de Gedeón. Gedeón probó a Dios pidiéndole señales. Dios probó a Gedeón reduciéndole el ejército. ¿Qué les parece ese? Me pareció muy chistoso. Gedeón le pidió señales a Dios. Está bien, Gedeón, Dios le dio las señales. Y ahora Dios prueba a Gedeón reduciéndole el ejército de 32,000 soldados. Bajaron a 300. ¿Es el 1%? Menos del 1%. ¿Qué prueba tan tremenda? Ahora Dios le dice a Gedeón: bueno, ahora con estos hombres usted va a ganar y usted va a vencer a todos. Y Gedeón ya había entendido.
lo que Dios estaba haciendo. Y entonces Gedeón va con los 300 hombres y hace lo que tiene que hacer y vence la batalla. Para identificar, yo quisiera decirles en unos minutos, para identificar la confianza, para edificar la confianza nuevamente en Dios, recuerda lo siguiente, porque necesitamos edificar la confianza. Número uno, recuerda que Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo. Dios te pensó. Eso dice un salmo. Voy a leer el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te imaginas? Dios te formó, te pensó, te hizo. Como eres, donde estás en este momento, Dios pensó así, que tú ibas a estar aquí, que tu familia iba a estar aquí. A mí eso me da mucha tranquilidad, que Dios pensó todo acerca mío. No fue la suerte, como yo recuerdo una persona siempre me decía, suerte, suerte, hasta que un día le dije, no me diga más así, porque mi vida no es de suertes, porque la suerte no tiene ese poder, la suerte no tiene esa capacidad de darme un futuro mejor. Ha sido Dios. Dios pensó, y Dios pensó tu vida. Dios sabe lo que tú estás pasando. Número dos, Dios no ha terminado contigo. Estamos en proceso. Recuerda que estamos en proceso. No es el final. Hoy no es el final de tu vida, ni mañana tal vez, ni la próxima semana. Falta mucho todavía. Dios te va a usar, Dios me va a usar, Dios nos va a usar como un ejército poderoso. Tercero, el problema de la baja autoestima o inferioridad es la comparación con otros. Para de comparar tu vida con otros. Para de comparar tus talentos con otros. Descubre el tuyo, descubre tu talento y edifica sobre eso. Hay un gran libro que habla de eso. Antes nos decía, si le falta esto, trabaja en eso. No, descubre tu talento, descubre lo que tú amas, descubre para lo que has hecho y edifica sobre eso y serás el mejor en esa área. ¿Cuánto les parece que es cierto eso? Si eres un músico, continúa edificando tu música. Si eres un pintor como Carlos, continúa edificando la pintura y serás el mejor en pintar. Si es la predicación, que es lo que el Señor ha dado a mi corazón, lo voy a seguir haciendo hasta que ya no pueda hablar más. Esta semana me puse a pensar, hoy, todos los días he hablado, predicando en cierta manera, hablando a personas. Toda la semana, de lunes a viernes, 3 veces diarias. Nunca en mi vida había hablado tanto. Cuando a mí me daba susto hablar frente a las personas, temeroso, muy temeroso. Y me puse a pensar hoy, dije, Señor, toda esta semana he estado hablando 3 veces diarias, de lunes a viernes. El sábado fue el único día que descansé, porque es el día cuando yo escucho a mi esposa. No, mentira. Es un chiste. Como no está aquí, puedo decirlo, ¿no es cierto? Entonces, está en una reunión de profesores en este momento. Pero muy bien, recuerda, el Señor no ha terminado contigo. Y por último, recuerda que la promesa que el Señor te va a dar muchas confianzas. Somos más que vencedores, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que aman conforme a su propósito. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Como conclusión, ¿qué pasó con Gedeón? Él ganó la batalla con 300 hombres. Hicieron tanto ruido de noche y pusieron unas antorchas que se asustaron al ejército de los amalecitas, y ellos se levantaron todos asustados y se mataron entre ellos mismos. Israel persiguió a los poquitos que quedaron, y Dios le demostró a Gedeón y al pueblo que estaba con ellos. Porque mía es la batalla, dice el Señor. Sí, no en los recursos. Yo sé que a veces nos desanimamos, y yo también a veces me desanimo, ¿no? Señor, ¿será que sí? No, pero el Señor dice, adelante, vamos a seguir, así sean con el menos del 1% de lo cual tú piensas que vale o que necesitas para hacer la obra del Señor. Tú todavía puedes conquistar a tus hijos. No los dejes solos, llámalos y háblales del Señor. Tú todavía puedes conquistar espiritualmente hablando a la nuera, a los nietos. Tú todavía es importante lo que tú digas. No te dejes vencer por las cosas, no. Habla, di algo, ellos van a escuchar. Abre tu boca, comparta donde estés esta semana. Dilo a diestra y a siniestra, comparte lo que hay en tu corazón, porque hay oídos que necesitan escuchar tus palabras.
Tú no tienes que ser un gran pensador, filósofo, intelectual. No, no, no. Tus palabras sencillas llegan al corazón más profundas que tú te puedes imaginar, porque Dios las va a empoderar. Dios te va a usar grandemente. Habla, por favor. Comparte a otros. Hable a otros. Ora a otros. Ora por otros en el nombre de Jesús. Dios te va a usar grandemente. Está en tus manos. Ese es el trabajo. Eso es lo que necesitamos hacer para glorificar el nombre del Señor. Vamos a terminar con una oración y decirle al Señor: Señor, yo sé que tú tienes algo especial para mi vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la batalla que el Señor te ha dado y la que tú vas a vencer? ¿Cuál es la perspectiva que el Señor te ha dado? Yo oro hoy para que renueves tu confianza en el Señor, para que renueves tu valor en el Señor, para que renueves tu compromiso con el Señor. Dios es muy bueno para ser rudo o malo. Él es muy sabio para ser confundido. Si tú no lo puedes observar, si tú no puedes observar la obra de sus manos, siempre podrás confiar en los designios de su corazón, en el latido de su corazón, espiritualmente hablando. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres un Dios amoroso, Señor. Gracias, Señor, por levantar el ánimo de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por llevar espiritualmente a la mente y el corazón de ellos lo valiosos que son en ti, porque son más que vencedores, son los hijos tuyos, Señor. Es la niña de tus ojos, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amor para ellos, Señor. Gracias porque tú diste la vida por ellos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en ellos. Gracias, Señor, por la palabra que es lámpara en la oscuridad. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña la verdad. Gracias, Señor, por la iglesia que es la comunión de los santos. Qué bendición para mí es la iglesia, Señor. El saludarlos, el verlos, Señor, el amarnos verdaderamente en Cristo Jesús. Señor, gracias. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a cantar un canto al Señor.